Muy buenos días y bienvenidos a Crónicas de lo Insólito. Como comenté en los vídeos anteriormente de la saga de Egipto, ahora vamos a hablar de lo que para mí es la versión más aceptable y más válida de todas las conocidas de la cosmogonía egipcia, del Génesis egipcio o de como ellos lo llamaban, el Zep-Tepi. Se podría decir que las otras versiones son versiones muy fantásticas, son como una especie de cuento, un relato que habla sobre cómo podría haber sido el origen de la vida, cómo ellos lo entendieron. Pero lo que hay inscrito en este templo, la verdad es que contradice mucho a todas las religiones que aparecen, todas las cosmogonías, todas las formas de cosmogonía que tenían estos egipcios. Y es muy curioso lo que hay inscrito aquí. La verdad es que se habla poco de esto, pero yo creo que es porque no se quiere que se hable de esto, porque lo que revelan los muros del templo de Edfu es como mínimo desconcertante. Así que sin más, vamos a empezar a hablar sobre qué hay escrito en estos textos. De acuerdo con las inscripciones de este templo, el templo de Edfu se encuentra entre Luxor y Asuán. La isla sumergida fue la patria de los primitivos, o sea, de los egipcios primitivos, de los espíritus y ancestros de los señores de la luz que llegaron a Egipto durante los tiempos predinásticos. Lo que yo vengo reivindicando desde que hablé en la primera entrega de esta saga de Egipto, que aparecía en el papiro de Turín, que habían una serie de reyes predinásticos que no se aceptaba por la versión ortodoxa. Estos seres divinos, dioses o reyes, que incluían a Osiris, Set, Horus y Tot, fueron conocidos por los egipcios como los Neter en singular o Neteru en plural, que significa Dios, espíritu o almas, y también como los que miran, supervisan y ven. Esto es muy curioso, los que miran, supervisan y ven. ¿No nos suena esto ya una especie de dioses primigenios que establecieron el orden para que luego pudiese la civilización seguir continuando? ¿No suena esto? La verdad es que voy a dar aquí un dato pequeño. La tribu de los Mali, conocida como los Dogon, dicen haber sido también descendientes de los egipcios predinásticos, y quizá por esto tenían estos conocimientos que tenían. Pero no me voy a extender más con este tema y prosigamos con qué hay escrito en este templo. Según los textos de la construcción, una parte de lo que hay escrito en el templo de Edfu, un grupo de seres divinos, a veces conocidos como los 7 sabios o los dioses constructores, vienen de una isla sumergida debido a una inundación repentina. Muchos de estos habitantes divinos se ahogaron. Yo creo que esto es bastante revelador. Está hablando de la Atlántida, pero con toda seguridad. Yo no creo que estén hablando de otro sitio conocido que pueda compararse, a no ser que sea con la Atlántida. ¿Qué isla conocéis vosotros que se hundió en el pasado? La Atlántida. Los textos son los únicos fragmentos supervivientes que describen los eventos que los egipcios conocen como el Zep-Tepi o el primer tiempo. Aquí están los auténticos vestigios del origen de Egipto. Y ahora vamos a hablar sobre qué es lo que pone en este templo sobre los Semsu-Hor, o también conocido como los Aku, lo que traducido significa los seguidores de Horus. Estos famosos personajes que todo el mundo está intentando averiguar quiénes son, pues quizá tengamos aquí una buena información que nos detalle un poco quiénes eran. El historiador Diodorus Silicus, de Cilicia, dice haber estado entre el 60 y el 56 a.C. en Egipto, y que puede
y que después de consultar a los escribas egipcios sobre su historia, le comentaron que Egipto al principio fue gobernado por héroes y dioses por casi 18.000 años. Comentaba que los humanos apenas gobernaban el país desde hace casi 5.000 años. Dato curioso. También el papiro de Turín, o el Cano Real de Turín, como hemos dicho antes, da una cronología exactamente de 10 Neterus, estos dioses que hemos comentado antes, o Akeru, dioses reyes, que reinaron un total de 23.000 años, siendo el último de todos ellos Horus. Por esto los Sem-Suhor, que significa los seguidores de Horus, alaban a Horus, porque Horus fue el último dios conocido. Después de él, después de Horus, de esta época que reinaron pues un total de 23.200 años, casi nada, le sigue la época de los sacerdotes gobernantes encapuchados, así traduce también el templo, conocidos como los Sem-Suhor, o también como los Uru-Semsu, que significaban los seguidores de Horus, como bien hemos comentado antes, ya que fue el último Néter. Estos fueron los seres semidivinos que hicieron de puente entre los Neteru hasta lo que sería Menes, el primer rey humano, el primer rey de la primera dinastía que unió el Alto y el Bajo Egipto. Y en total, estos reinaron un total de 13.420 años. Si sumamos todos estos años, dan 36.620 años antes del primer faraón. Y hay gente que dice que posiblemente, algunos escribas de la época también comentaron que era imposible todo esto, porque ellos no lo podían concebir y achacaron a que realmente lo que estaban trabajando eran con años lunares. Cosa que descarto completamente, porque los antiguos egipcios eran auténticos merecedores de diplomas por sus conocimientos en astronomía. O sea, tenían un conocimiento sobre la astronomía que era imposible que se equivocaran en algo tan sencillo como datar un año, desde mi punto de vista, ojo. Yo creo que esto está bastante claro, que en realidad fueron años como nosotros conocemos. Los Sem-Suhor, también conocidos como los Aku, que en egipcio significa los gloriosos, los resplandecientes, los espléndidos o los brillantes. Pues bien, entonces llegamos a la conclusión de que estos Sem-Suhor eran una especie de misteriosos sacerdotes, chamanes, que acarreaban con la tradición de sus predecesores, los Neteru. Un autor conocido como William Henry los describe diciendo lo siguiente: los Aku, Sem-Suhor, son los arqueotípicos hombres cósmicos de luz, o el arqueotípico ideal de humanidad que se encontraron en una gran cantidad de conocimientos herméticos y agnósticos, ya sean egipcios, cristianos, judíos o islámicos. La verdad es que es bastante curioso. Parece que estos Sem-Suhor han creado de alguna manera un cierto orden también entre la humanidad tal y como nosotros hoy en día la conocemos. Los Sem-Suhor son los dioses del pasado, o semidioses, los antiguos traídos a la vida y adorados por masas bajo una nueva luz, organizados y presentados de varias formas simbólicas por la élite sacerdotal. Con la influencia de Sumeria, del norte de África y de Mesopotamia, los egipcios dieron forma a sus dioses. Pero detrás de ellos estaban las mismas creencias al renacimiento solar. Yo creo que estos Sem-Suhor han tenido bastante calado en muchas culturas. Pero sigamos. Los textos de Edfu también nos cuentan que todo el conocimiento humano proviene de los Sem-Suhor, o los Aku, que vinieron después de los dioses gigantes. Ojo con esto, los dioses gigantes, quizá los famosos Nefelín, de los Neteru o Akeru. O sea que primero estaban los Neteru y los dioses, y los gigantes, perdón, y después vinieron los Sem-Suhor. También dicen ser los inventores de la monarquía, según está escrito en el templo de Edfu, y que cada faraón, desde Menes hasta el emperador Traján, reinaran en su nombre. Ellos fueron los que establecieron esto así.
Ellos tenían que reinar en nombre de los Sem-Suhor, o sinceramente no tengo esto muy claro, si de los Sem-Suhor o en nombre de Ra, pero establecieron una especie de monarquía, de orden y de clase social, por decirlo así, según está escrito en el templo de Edfu. Los Aku o Sem-Suhor estaban basados en gente real, sacerdotes que traspasaron su increíble conocimiento de las estrellas, de la astronomía y la astrología dentro de las peculiares historias que hoy en día creemos que son sobre gente real. Se puede decir que de alguna manera estos Sem-Suhor fueron los que codificaron, al igual que las sectas como la masonería y los Illuminati, codifican sus conocimientos en simbolismos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando hablaban de un dios, un personaje que tenía cabeza de animal y cuerpo de hombre, o simplemente hacían toda esta serie de símbolos extraños, no significa que todo esto fuera tal cual así, sino que esto era un lenguaje simbólico poderoso que habían creado estos Sem-Suhor para transmitir el conocimiento, pero codificado, para que no todo el mundo pudiese acceder a él. Yo creo que esto también tiene que ver un poco con el hermetismo, esto es mi opinión personal, porque como está tan cerrado, no sabemos si podemos encontrar información sobre el hermetismo, pero me vengo a referir a esto. Todas las religiones, toda la cosmogonía que he explicado en los vídeos anteriores, no es más que una reversión de la codificación que hicieron estos Sem-Suhor, que le enseñaron los mismos dioses. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que la historia de Egipto se ha confundido, se ha manipulado y se ha malentendido con el paso del tiempo. Y que la historia original está basada en un lenguaje simbólico y poderoso creado para que el lector, paseándose por estos templos, tenga una especie de viaje cósmico al leer toda esta historia. Y esto es lo bonito y lo increíble de todo esto. Ojalá pudiese leer los jeroglíficos, aunque estoy pensando seriamente en ponerme a estudiar cómo interpretarlos para poder llegar a realizar este viaje, a ir al templo de Edfu y leer todo esto y sentir lo que los Sem-Suhor quería que nosotros sintiésemos. Quizá entonces pueda tener una nueva percepción de todo. O cualquiera de vosotros que leyese esto podría tener una nueva percepción de todo. Claro. Me parece una historia fantástica, totalmente increíble, y la conexión que establece con la Atlántida para mí es bastante clara. Ya llevo diciendo desde hace varios vídeos que posiblemente los egipcios fueran los que vinieron de la Atlántida, pero es que en este templo está escrito. Ahora ya que cada uno piense lo que quiera, yo simplemente he dado mi opinión, pero para mí, amigos, está bastante claro que los egipcios vienen de la Atlántida. Bueno, y espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y tan revelador como a mí. La verdad es que estoy muy contento de haber descubierto esta información y compartirla con todos vosotros, de verdad. Espero que entre todos podamos descubrir todos los secretos que hay escritos en estos códigos antiguos, que están codificados para nosotros, no nos olvidemos, y que nos prohíben, pero bueno. En fin, amigos, como siempre digo, nos vemos en el próximo videoprograma y espero que os haya gustado y sin más, hasta la próxima.